Welcome back to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Soy Pascal Lotath, profesor asociado en la Universidad de Kioto, y hoy me acompaña Greg Mello, cofundador del Grupo de Estudio de los Álamos, donde ha sido investigador y activista en temas nucleares y otros asuntos durante los últimos 35 años. Bienvenido, Greg. Greg, welcome. Me alegra mucho estar aquí. Gracias, Pascal. I'm really glad you said yes. We are connected through. Me alegra mucho que hayas dicho que sí. Estamos conectados a través de amigos en común que trabajan en el ámbito nuclear, entre ellos Ivana Hughes y otras personas del mundo académico. ¿Podrías contarme un poco sobre cómo te convertiste en activista antinuclear e investigadora en Los Álamos? You became a anti-nuclear activist and researcher in Los Alamos. Well, of course it began with childhood. Bueno, claro, todo empezó con los simulacros de la infancia. In Livermore, California. También viví en Livermore, California, donde mi padre construía partes del primer laboratorio de Livermore. Ese era mi mundo. And Luego me convertí en ingeniero y urbanista, todavía intentando averiguar exactamente qué debía hacer. Fui ingeniero medioambiental del Estado y el primer responsable de cumplimiento en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, mientras también era activista interreligioso contra la energía nuclear en Santa Fe, Nuevo México, en los años 80. in Santa Fe, New Mexico. Y entonces sentí que eso no era un compromiso suficiente. That was insufficiently committed, I felt. So, gathered friends and Así que reuní a algunos amigos y decidimos que, al final de la Guerra Fría, si nos esforzábamos un poco más, quizá podríamos orientar algunas de estas instituciones hacia un futuro más pacífico, alejándolas de sus compromisos anteriores. Y así fundamos el Los Álamos Study Group. Empecé a trabajar a tiempo completo, alquilando mi casa y viviendo en la oficina. Descubrimos que era más fácil de lo que habíamos imaginado al principio. El complejo de armas nucleares de Estados Unidos estaba en cierto modo en caída libre, y solo necesitábamos empujar aquí y allá. Yo era funcionario de cumplimiento del Estado y sabía algo sobre el sistema legal, y utilicé esas habilidades, junto con mi formación técnica, para ser un incordio para el Laboratorio Nacional de Los Álamos. be a pain in the neck for the Los Alamos National Laboratory, and they began to take us quite seriously. And at the same time, Y empezaron a tomarnos bastante en serio. Al mismo tiempo, nos unimos a nuestros hermanos y hermanas mayores, que habían estado luchando en otros lugares, en el área de la bahía, por todo el país, y comenzamos a trabajar a nivel internacional, participando activamente en las Naciones Unidas, entre nuestras actividades en Estados Unidos. Y así fue durante muchos años. Tuvimos la tentación de volver al mundo académico, pero no lo hicimos. Después de un periodo muy desalentador en los años 2000, cuando las cosas parecían ir muy mal bajo George W. Bush, o Cheney, según se mire, descubrimos que aquel fue importante para nosotros. or Cheney, whichever, we discovered that we had many friends in Descubrimos que después de todos estos años, teníamos muchos amigos en Washington, D.C., halls of power. y que se nos tomaba bastante en serio en los pasillos del poder en aquel momento. Así que pudimos detener una fábrica de núcleos de armas hechos de plutonio, los que están en el corazón de las armas nucleares, en 2011 y 2012. Eso ha retrasado la agenda de rearme de Estados Unidos. Ahora estamos en uno de esos periodos que podría decirse, no mames en petistades. It's not uniformly encouraging, you might say. It's a very diplomatic way of Es una forma muy diplomática de decirlo, pero me alegra que no nos lleves por el camino del pesimismo. No es uniformemente alentador. Sí, me gusta eso. No es uniformemente alentador, pero estás diciendo que ha habido otras veces en las que las cosas tampoco han sido uniformemente alentadoras. Correct. What Trump is doing Correcto. in his clumsy Lo que Trump está haciendo, con su estilo torpe y de gángster, en el fondo no es muy diferente de lo que hemos visto en administraciones anteriores. Y de hecho refleja una deriva en la política exterior que lleva mucho tiempo presente en Estados Unidos. That has been in place in the United States for a very long time. So
Así que no es tan diferente, pero si observas estos altibajos, y sabes, en realidad, nos conectamos a través de Steven Starr, que ha estado en mi canal y realizó un hermoso reportaje sobre lo que significaría una guerra nuclear real. Hemos hablado bastante de esto. Quiero decir, sabemos todo esto. Y tú también has escrito para el Boletín de los Científicos Atómicos. La era atómica tiene ya más de 80 años, ¿verdad? Y la tecnología atómica, o el conocimiento sobre ella, tiene ya unos 100 años. Y ahora, después de 100 años de investigar todo esto y de crear todas estas bombas y demás, vivimos en un mundo sin tratados de seguridad nuclear, quiero decir, tratados de armas nucleares, entre Rusia y Estados Unidos, porque el tratado New START, simplemente, Estados Unidos dejó que caducara. Because the New START treaty was just the United States let it lapse, and it was the US because the Russians said like let's do Y it. fue Estados Unidos, porque los rusos dijeron algo así como, hagámoslo, por favor, sigamos con este marco importante. No todos los marcos han desaparecido. Todavía tenemos el Tratado de No Proliferación, todavía tenemos algunos tratados multilaterales, pero las grandes salvaguardias sobre las armas nucleares han desaparecido. Así que, si tuvieras que comparar esto con cualquier otro momento de estos 100 años de historia, ¿dónde crees que estamos ahora? Estados Unidos está en una posición diferente, hoy detenido en cualquier otro momento anterior. No hay un sentido de heroísmo ni de ultrapatriotismo en trabajar para el complejo de armas nucleares. Ya no estamos en el entorno de valores de los primeros años de la Guerra Fría. Como resultado, no se puede contar de la misma manera con la productividad, la concentración y la lealtad incuestionable de las personas que trabajan en armas de destrucción masiva en Estados Unidos. En todo el complejo, tanto en las ojivas como en el Departamento de Defensa, no existe realmente una actitud de vamos, y eso les está causando problemas. No lo exageraría, pero no es tan estable como lo era antes, y además es muy ineficiente. Así que fabricar armas nucleares es una industria. Fue muy grande. Ya no puede obtenerse internamente de una mano de obra industrial sólida y altamente cualificada como ocurría en los años 60. Los aspectos medioambientales y de seguridad laboral de esta industria ya no pueden darse por sentados. En el instituto, vivía cerca de una fábrica de misiles Minuteman III y otras que contaminaban gravemente el medio ambiente, y eso simplemente no podría volver a suceder. Así que los costes aumentan, y la complejidad genera problemas a la hora de ejecutar estos proyectos. La forma en que hemos estructurado esto en Estados Unidos, con muchas empresas con ánimo de lucro formando una red tanto jerárquica como horizontal, crea enormes ineficiencias y una necesidad constante de coordinación. Así que, en un gran proyecto como la fábrica de núcleos de ojivas de plutonio en Carolina del Sur, donde los costes de capital se han disparado hasta situarse entre 18 y 25 mil millones de dólares, están teniendo dificultades para sacarlo adelante. Es decir, la corporación Fluor está luchando por comprender y gestionar la complejidad de este proyecto. Y quizá lo hayan conseguido. Bueno, quizá no. Según se dice, la administración Trump quiere apartarlos, así que lo más probable es que haya un cambio de contratista. Pero este patrón se repite en todo el complejo de ojivas, aunque no a esa escala. Aún así, el negocio de construir, digamos, núcleos de ojivas de plutonio, el coste total de adquisición de los planes actuales ronda ahora los 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares es más de lo que incluso este país puede asumir. Y mucha gente, para una sola parte de una ojiva. 50 mil millones de dólares por una parte de una ojiva, solo una parte, que luego tiene que pasar por otras etapas para crear el arma completa. Eso es correcto, y eso es solo para adquirir las fábricas. Ni siquiera incluye la producción real.
Y bueno, tenemos que poner esto en contexto, porque Donald Trump acaba de anunciar que el presupuesto de defensa de este año será de $1,5 billones. Pero incluso con 1,5 billones, 50,000 millones son, bueno, eso es una décima parte de medio billón, ¿no? Así que sería aproximadamente un tercio del presupuesto. Así que si dices que 50,000 millones son solo el comienzo, entonces estamos hablando de algo que, incluso para Estados Unidos, va a consumir enormes porciones del presupuesto de defensa, incluso de ese presupuesto ridículamente grande. Yes, assuming that he gets that. And he may, Sí, suponiendo que lo consiga, y puede que lo haga. Pero ya sabes, hay muchos obstáculos entre ahora y la aprobación de un presupuesto tan gigantesco y sin precedentes. No se trata solo de la cantidad, también del salto. Así que Estados Unidos está en una posición peculiar, en la que un grupo relativamente pequeño de personas cree que el país es y puede ser más fuerte, tanto interna como externamente, de lo que realmente es. Acabo de salir de una reunión de ejecutivos de armas nucleares del gobierno y de la industria, y hay una actitud muy positiva de podemos hacerlo. Es una nueva actitud, muy agresiva, muy militarista. it's a very aggressive, militaristic attitude. But at the same time, there's an element of whistling past the great. Pero al mismo tiempo, hay un elemento de fingir que no pasa nada ante una situación grave. Este es un mensaje que se está difundiendo entre los grandes contratistas de defensa. Sí, podemos hacerlo. Podemos producir a un ritmo acelerado, reduciendo el tiempo necesario para diseñar y fabricar ojivas nucleares en un factor de 2 o 3. Podemos hacer todas estas cosas. Si realmente pueden hacerlo, es otra cuestión. Al mismo tiempo, hay una sobreestimación del poder de Estados Unidos en el mundo, una negación de que el sistema mundial ha cambiado y de que no podemos simplemente smamba. The world system has actually changed, and we can't just, be the bully. No es eso. Quiero decir, lo que estás diciendo aquí hablaría a favor de, ya sabes, que Trump intentara ampliar el Tratado New START. ¿O es, según tu estimación, que el liderazgo estadounidense y el complejo militar industrial están en un momento de ilusión, autoilusión sobre su capacidad? Porque al parecer, si tienes razón, entonces algo ha cambiado seriamente. Sí, esa capacidad simplemente ya no existe. Y debido a los marcos regulatorios, y quizá también, quiero decir, es una falta de conocimiento, es olvido. ¿Qué es lo que impide que la industria alcance las cotas que tuvo, probablemente en torno a los años 80? It's structural. Es algo estructural. Es la gran cantidad de empresas implicadas, no es un negocio nacionalizado. Así que las armas nucleares, las ojivas nucleares, digamos, están privatizadas en más de un 95%. Over 95% privatized. 95%. Yes, you would think this is a federal responsibility, and Sí, uno pensaría que esto es una responsabilidad federal, pero en realidad hay muy pocas personas federales. En Los Álamos, por ejemplo, el mayor emplazamiento de ojivas varía. Lo curioso es que tienen 14,000 o quizá 18 o 19,000 empleados, según el día de la semana. Pero de esos, solo unos 90 son empleados federales. Así que esos 90 representan al gobierno federal en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Y ya sabes, no es realmente suficiente. No es como el modelo del Proyecto Manhattan, donde era aproximadamente mitad personal militar y mitad empleados de la Universidad de California. Ahora tenemos estas entidades con fines de lucro, y ellas mismas cuentan con muchos subcontratistas. En el lado federal también hay muchos subcontratistas que han absorbido gran parte de la experiencia. which have captured a lot of the experience. And so every time someone who knows a lot Y así, cada vez que alguien con muchos conocimientos se jubila, lo incorporan a una de esas empresas de consultoría que en realidad desempeñan funciones de formulación de políticas en el gobierno federal. En fin, había un almirante muy inteligente que era el número 2 en el negocio de las ojivas, el almirante Papineau. Era el jefe de los sistemas estratégicos de la Marina, que es la parte de armas nucleares de la Marina. Pero quería decirle en esa conferencia, gritarlo incluso,
que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la parte civil de las ojivas nucleares, no es la Marina. No es la Marina. Y ahora dirige una gran manada de gatos. Es un modelo diferente al de Rusia, y supongo, al de cualquier otro lugar. Pero aquí estamos, la industria privada. But here we are, private industry. I'm kind of happy to hear that. I mean, you're saying like no. Me alegra un poco oír eso. Quiero decir, estás diciendo que Estados Unidos está soñando en cuanto a lo que puede hacer y lo que quiere hacer. Creo que es un pensamiento esperanzador, pero no significa eso que el proceso político está entendiendo completamente mal sus propias realidades sobre el terreno. ¿Y qué implica eso para el futuro del entorno internacional? Quiero decir, los rusos, no sé qué van a hacer los rusos ahora. Parece que tienen interés en no dejar que esto escale. Los chinos parecen tener interés en llevar sus ojivas nucleares a un nivel más comparable. Por otro lado, ya tienen varios cientos de ellas, probablemente suficientes, ya sabes, para hacer este tipo de cálculo absurdo que todo el mundo parece estar haciendo. ¿Qué crees que va a pasar ahora? What do you think is going to happen now? Well, it depends, and I don't want to paint too optimistic. Bueno, depende. Y no quiero pintar un panorama demasiado optimista. Señalo estos problemas porque llevan ahí 3 décadas. La administración Trump quiere darle la vuelta a esto de la noche a la mañana, y lo intentarán con todas sus fuerzas. Están relajando las normativas de seguridad, las medioambientales, las de construcción, las de control de materiales nucleares y las de fiabilidad humana. Todo esto se está haciendo para superar la burocracia que ha frenado el diseño y la producción de armas nucleares en Estados Unidos. Tendrán éxito, en cierta medida, pero hasta qué punto lo consigan depende, y esto responde a tu pregunta, del entorno político, de la competencia por la mano de obra cualificada en Estados Unidos, de la resistencia de otros países y de la situación económica y fiscal general del país. Así que el Pentágono puede ser muy protector con su dinero. Si no consiguen esos $500,000 millones adicionales, habrá un problema, porque los submarinos nucleares, los bombarderos y los misiles están todos por encima del presupuesto y con retrasos, especialmente los misiles basados en tierra. Han tenido que replantear seriamente sus planes para nuevos ICBM, de nuevo por la pérdida de conocimiento tácito. Es realmente un problema técnico y de gestión. No se dieron cuenta de que todos los silos deben ser completamente sustituidos, en lugar de simplemente remodelados. Y una vez más, existía esa actitud de sí se puede, que llevada al extremo, da lugar a una especie de optimismo técnico que ha lastrado todos estos programas durante bastante tiempo. Así que lo que ocurra es una incógnita, pero la capacidad de Estados Unidos para sostener una carrera armamentística está limitada por fuerzas muy grandes. Cuanto mayor es el programa, mayor es el problema. You're kind of making my day here. Thank you. It's one of the most positive. Me estás alegrando el día, de verdad. Gracias. Es una de las noticias más positivas de 2026 hasta ahora en mi canal, porque, quiero decir, encontrarse con problemas técnicos y estructurales, dificultades en la fabricación de armas, es mucho mejor que un problema de política, porque la política puede cambiarse muy rápido. ¿Qué opinas? Había algo que quería preguntarte y se me ha ido. Tenía que ver con los programas que se llevaron a cabo en el pasado y lo que se necesita para producir estas cosas, estas armas del fin del mundo. Y quizá, si comparas el modelo con lo que están haciendo los chinos, según tu investigación, ¿sabes en qué se diferencian esas líneas de producción? Ah, sí, ya me he acordado. Si los chinos realmente decidieran cortar el suministro de tierras raras a Estados Unidos, porque eso parece ser un auténtico talón de Aquiles, si dijeran algo así como, ¿sabéis qué? Aunque haya aranceles o lo que sea, no más tierras raras para vosotros. ¿Qué tan devastador sería eso para las líneas de producción de armas nucleares? Sí. Me temo que no puedo responder a esa pregunta porque no estoy seguro, pero no sería bueno. Es difícil. Ha habido una carrera por conseguir todo de la manera más estable posible.
Normalmente son problemas más mundanos. Usually it's more pedestrian, the problems. Pedestrian. Yes, in COVID, during COVID, or Sí, shortly sabes, thereafter, durante la COVID o poco después, un jefe de obra dio un discurso que escuché en una instalación de armas nucleares. Dijo, una mañana me desperté y mi equipo me dijo que no se podía encontrar contrachapado en ningún sitio cerca de nosotros. Y entonces todo se detuvo en el proyecto de construcción. Exacto, contrachapado. The plywood. Eso suena como un problema bastante trivial. Sí. Yeah. Yeah. All right. So there haven't been enough De acuerdo. electricians in the No ha east habido to suficientes finish the electricistas new en el uranium este de processing Tennessee facility on para the terminar a tiempo la nueva So we planta de have a procesamiento de uranio. at the Penn- Así que Penn tenemos nuclear un weapons problema de mano de obra where all cualificada. nuclear weapons are En la sold. planta de ensamblaje de There armas is nucleares one de big Pantex, plant, donde se ensamblan todas las armas nucleares de Estados Unidos, hubo recientemente un día en que la planta perdió de golpe a 60 trabajadores manuales porque se marcharon a trabajar por un salario más alto en un centro de datos de IA en construcción, justo al otro lado de la calle. At Los Alamos, there is a Y en Los comparable Álamos hay un problema similar, problem. The porque oil las compañías companies in the petroleras de la Permian cuenca Basin pérmica can pay pueden more pagar más than que el Los Laboratorio Alamos Nacional de Los National Álamos. And Así que han so perdido they obreros de la lost, construcción, uh, fontaneros, construction workers, electricistas. plumbers, electricians. Una persona de alto rango en una agencia gubernamental de auditoría, en una reunión que tuvimos con él por Zoom el viernes, dijo que los centros de datos de IA, en su lucha por contratar electricistas, están pagando ahora $500,000 al año de salario a los electricistas. A year salary for electricians. Es un buen salario. It's a very good salary. Is that- And Es un salario muy bueno. yes. Y sí, en Los Álamos es difícil contratar a personas para una carrera trabajando en una instalación de plutonio completamente herméticamente sellada, oscura y con aspecto de prisión, con las manos incómodamente metidas en cajas de guantes y el riesgo potencial de exposición personal. Incluso si eres una persona valiente, puede que a tu cónyuge no le guste ese trabajo para ti. También hay problemas ergonómicos que provocan trastornos ortopédicos. Por eso hay una prima en metálico para quienes hacen este trabajo. Ahora bien, si tienes suficiente experiencia y una licenciatura, puedes ganar unos $400,000 al año trabajando en la instalación de plutonio de Los Álamos, fabricando núcleos. Working at the Los Alamos plutonium facility making pits. But they have found that it's necessary. Pero han descubierto que es necesario tener esta flexibilidad salarial para mantener a su plantilla. Los Álamos estaba perdiendo entre 800 y 900 personas al año. Si han conseguido detenerlo por completo, bueno, no del todo, pero lo han ralentizado considerablemente. A estas alturas, sin embargo, la administración Trump es realmente la más opaca que hemos visto nunca, así que no tenemos una actualización de esa cifra. Supongo que podría haber hecho esa pregunta hace un par de semanas, pero no lo hice. I guess I could have asked that question a couple weeks ago, but I didn't. I mean, again, glad to hear that. Quiero decir, de nuevo, me alegra oír eso. ¿Cómo podemos aprovechar ese problema en esa industria? Es decir, ¿cómo seguimos avivando las llamas de ese problema? Porque supongo que esa es una forma de avanzar, ¿no? Informar a la gente de que puede conseguir mejores empleos en el ámbito civil, donde no tengan que estar en peligro, puedan ganar más y provocar una fuga de cerebros en esa industria tan horrible. That horrible industry. Yes. Well, I think that. Sí, bueno, creo que hay un papel enorme para los ciudadanos, que son personas con conciencia, que quieren desarrollar sus habilidades interpersonales y que conocen este tema y quieren hablar con la gente. Sabes, conocemos a mucha gente en esta industria. De hecho, algunos de nuestros familiares trabajan en esta industria. Y son, curiosamente, personas que tienen mucho, digamos, control o responsabilidad externa, esa es la palabra, en su vida laboral. Muy a menudo son personas de gran integridad en ciertos aspectos. Así que, ya sabes, te encuentras con este tipo de personas en el ejército, ¿verdad? Son personas francas, porque el entorno es tal que si no lo eres, la gente se da cuenta muy rápido y o bien te apartan o te enderezas. You either wash out or
get straight. Mhm. And so, Supongo que estoy diciendo algo que uno de nuestros compañeros activistas me dijo la semana pasada. Sabemos que no somos mejores que ellos. Sabemos que no somos mejores personas. Pero lamentamos que estén atrapados en esta industria, que de no ser por la gracia de Dios, ya sabes. Mi compañero de universidad, pensé que habíamos acordado que ninguno de los dos trabajaría en la industria armamentística, pero aceptó un trabajo en el laboratorio de Livermore. Que Dios le bendiga. Fue un poco doloroso. La gente tiene conciencia, todo el mundo la tiene. Así que tenemos que mantener estas conversaciones y presentarnos en el mercado de las ideas. In the marketplace of ideas. Hibakusha have been very important, but Se trata de las interacciones cara a cara de la escritura. Y el hecho de que Trump y su gente hayan quitado el velo es una ventaja. Quiero decir, no solo en el relato, sino también en la práctica. Muchos de nuestros buenos amigos del Partido Demócrata, o digamos, personas centristas, pensaban que el tratado New START nos mantenía a salvo. Y llevamos años diciendo a la gente que no estamos a salvo, que esta no es una situación bajo control. Incluso con el New START, la dinámica subyacente ha persistido. Y realmente comenzó en 1995 el rechazo de los requisitos de desarmes en el TNP. Ese fue el momento. the NPT. That was the moment. And then the second Clinton administration. Y entonces, la segunda administración Clinton empezó a implementar lentamente una, digamos, recuperación respecto a la orientación hacia el desarme que había estado vigente en la primera parte de los años 90. Así que, en el Los Alamos Study Group, todo era fácil a comienzos de los 90, pero se fue volviendo cada vez más difícil. Y porque ya sabes, podían decir, hemos vuelto. Y el viejo objetivo de ser el perro grande del mundo no había desaparecido. Las armas nucleares atadas al cinturón de la figura de Theodore Roosevelt dominando el mundo. Eso nunca desapareció. Y los verdaderos creyentes, Doug Feith y los neoconservadores, ocupan las altas esferas del gobierno estadounidense en ambas administraciones. De ambos tipos, quiero decir. In both administrations. Both kinds, I mean. Right. However, I mean, on the one hand we have Vale, regulatory vale. issue, on the other hand we have Sin embargo, quiero decir, por un lado, tenemos el problema regulatorio, por otro el problema de capacidad. Y el problema de capacidad, ya lo dijiste, mira, hay muchas cosas que no están saliendo como les gustaría a los belicistas, y por suerte parece que aún no se han dado realmente cuenta de ello. O incluso, si lo han hecho, no tienen mejor idea que tirar mucho dinero al asunto. En uno de los libros que edité, escribimos sobre el Tratado de No Proliferación y los países neutrales europeos. Y en la introducción escribí, mira, el conocimiento nuclear, no podemos desaprenderlo, no podemos desinventar las armas nucleares, pero podemos intentar encontrar formas de gestionar estas armas del fin del mundo para que no se activen. Ahora hemos perdido buena parte de las regulaciones que creamos, ¿verdad? Y en realidad surgieron de la Guerra Fría. Y si se reactivaran, si hubiera un segundo intento de control de armas nucleares. En tu opinión, ¿por dónde habría que empezar hoy en día para un nuevo New START? We have to start with Tenemos que empezar con un modus vivendi con Rusia y China. Podría decirse que teníamos suposiciones de paz en el periodo posterior a la Guerra Fría. Era una paz desequilibrada, pero seguía siendo una forma de paz. Hoy no tenemos eso. No hay garantía mutua ni suposición de seguridad mutua. De hecho, está ocurriendo lo contrario. Así que tenemos que empezar por ahí, ya que la mayoría de las armas nucleares, casi el 90%, están en Estados Unidos y Rusia. Y tenemos que empezar con Ucrania y con la cuestión de la seguridad rusa en su entorno cercano, ya sea en Asia Central o en Europa del Este, desde el Círculo Polar Ártico hacia el sur. Y la OTAN gasta mucho dinero, aunque de forma fragmentada e ineficaz,
en armamento. Ahora tenemos una situación en la que Europa se muestra muy beligerante y Estados Unidos sigue negociando de manera bastante desleal. Por un lado, la idea de una derrota estratégica de Rusia, de la Federación Rusa, sigue sin resolverse. La creencia, creo, más arraigada en los círculos de política exterior estadounidense respecto a Rusia. Por otro lado, existe otra idea, al menos de cara al público y al consumo ruso, de que queremos llevarnos bien y quizá hacer negocios. Pero todo esto ha llegado a un punto crítico en Ucrania, por supuesto, y tenemos que estabilizar nuestra relación con Rusia y reconocer que necesitamos una seguridad mutua. Acknowledge that we need mutual security. Russia is not going to enter into any arms control. Rusia no va a firmar ningún tratado de control de armas o desarme durante un tiempo, porque creo que la guerra de Ucrania, la expansión de la OTAN, las sanciones, los ataques en el interior de Rusia, contra su propio elemento de disuasión estratégica, incluso la residencia de Putin y demás. Todo esto ha calado profundamente en la mentalidad rusa y en la élite de la política exterior, y no puede cambiarse rápidamente. Así que tenemos que trabajar en ello. Hemos retrocedido y mucho. En este sentido, hemos vuelto al principio de los años 60. We're back to the 60s, early 60s. Yeah, it's a very, very sad moment, but Sí, being in this es space un momento for muy, muy so triste. long, I mean, who Pero llevas are the tanto tiempo en este primary ámbito. instigators Quiero decir, of ¿quiénes son los this principales absolutely instigadores de este approach? enfoque Is it absolutamente just the insensato? neocons, or ¿Son are solo los there, neoconservadores like o the también los burócratas de imperialists, carrera? are ¿Qué there, grupos, like, en tu which opinión, son groups responsables, are especialmente de the esta ones that escalada en el ámbito clearly are nuclear? responsible, Sí. especially also for this escalation in the nuclear realm? Yes. Well, of course, it's a system. Bueno, por supuesto, es un sistema. Y los neoconservadores son, bueno, tenemos un dicho en este país, no importa a quién votes, siempre obtienes a John McCain. We have a saying in this country, no matter who you vote for, you always get John McCain. Right. Genial. Triste. El tipo se ha ido, pero sí, sigue muy presente en la cabeza de mucha de esta gente. Sí. Yes, and his staff, former staff, are in. Sí, y su antiguo personal está en el Pentágono y en puestos de alto nivel, y sirven de mentores a otros. Los laboratorios nucleares se esfuerzan por colocar a su gente en cargos importantes, ya sea como un cambio de carrera permanente o una asignación temporal que pueda durar 1 o 2 años. Así que tenemos un sistema de donaciones privadas para las campañas políticas, y eso es muy poderoso. En algunos lugares, como en este estado, existe una ideología según la cual debemos depender de las armas nucleares para nuestra existencia económica básica. Nuestra delegación congresual de Nuevo México es consistentemente leal a las instituciones y la financiación de las armas nucleares, y eligen sus asignaciones en los comités en consecuencia, al igual que otros. En Carolina del Sur y en California, la llamada California Liberal, hay 52 miembros del Congreso, y ninguno de ellos cuestionará la misión del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que diseña armas nucleares. Livermore National Laboratory, which designs nuclear weapons. There's Así que gran parte de nuestra oposición en el Congreso es, en este momento, en gran medida performativa. Están comprados. Incluso si Trump quisiera, a veces dice que no le gustan las armas nucleares. Aunque quisiera hacer algo, necesita los votos de sus homólogos republicanos en el Senado. En su primer mandato, eso fue muy poderoso para limitar y guiar lo que hacía. Por otro lado, tenemos el Russiagate y todo lo relacionado con ello, que lo limitó desde el otro lado del espectro político. Incluso si hubiera querido hacer algo, de lo cual no había pruebas en primer lugar, o al menos no pruebas sólidas, es una combinación de personas de dentro y de fuera. It's a combination of people on the inside, people on the outside. Se dedica una enorme cantidad de esfuerzo a elaborar las narrativas que mantienen a todas esas partes satisfechas y empleadas. Todas las personas de alto rango implicadas en el negocio de las armas nucleares, me refiero al negocio de las ojivas, digamos, tienen una formación en armas nucleares, a menudo militar. Y hoy en día nadie es confirmado para dirigir esos puestos si no tiene un largo historial ideológico de lealtad. Así es difícil a una sola persona.
Se trata de un conjunto de creencias arraigadas y de instituciones consolidadas. And entrenched institutions. I think we can say that Creo que podemos decir que dado que estás en Kioto, como ha señalado James Douglas en su reciente libro sobre los asesinatos que nos asolaron en los años 60, lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, cuando no era necesario, en ningún sentido de necesidad militar, marcó realmente el principio del fin de la democracia estadounidense. Fue el arma nuclear, en aquel momento la bomba atómica, la que llevó a la creación de la Ley de Seguridad Nacional en 1947, que estableció el Pentágono, la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional. Estas instituciones han crecido en poder y alcance hasta el punto de que ningún presidente puede controlarlas. El Congreso no puede controlarlas. Congress cannot control them. Michael Glennon at Tufts has a very good short. Michael Glennon, de la Universidad de Tufts, tiene un libro breve y muy bueno, basado en su experiencia en el Departamento de Estado y en el Senado. Se titula Double Government y se basa en un análisis del siglo XIX sobre el gobierno británico. Existía un gobierno exterior que servía al pueblo, por legitimidad, y luego una burocracia permanente, necesaria y experta. Era imprescindible para gestionar el imperio de alcance mundial y protegerlo de los vaivenes de las elecciones. Y este es también el sistema que tenemos aquí. Según la tesis de Glennon, estas tres instituciones creadas por la Ley de Seguridad Nacional, las instituciones trumanitas, como él las llama, han eclipsado a las instituciones madisonianas creadas por la Constitución. The Madisonian institutions created by the Constitution. And as James Douglas put it, Como dijo James Douglas, desde su formación teológica y también históricamente, las armas nucleares han sido incompatibles con la democracia. La división que comenzó en 1945 se ha ramificado a lo largo del sistema político estadounidense. Yo también asumo plenamente esta comprensión, y creo que fue lo que motivó la decisión de dejar de lado otras carreras y trabajar a tiempo completo en este problema. No podremos alcanzar el lugar político, social y económico al que necesitamos llegar en este país, mientras sigamos ensalzando las armas nucleares y las instituciones que engendraron, las cuales se han vuelto tan cancerosas en nuestra sociedad. grown to be so cancerous in our society. Yeah, because they take over. Porque se adueñan de todo. Estas fuerzas e intereses se apoderan y devoran el Estado desde dentro. Y al final del día te quedas con un teatro performativo de la democracia, que a estas alturas básicamente todo el mundo entiende que es en lo que se ha convertido el proceso democrático estadounidense, al menos en la cúpula, a nivel federal. Y es bastante fascinante lo que dices, porque, ya sabes, Suiza quería una bomba, ¿verdad? En su momento, en los años 60, Hammond trabajó en eso. Tenían un reactor en Isings. Lo único que finalmente les convenció de abandonarlo fue cuando se dieron cuenta de que ni siquiera tenían la capacidad para gestionar un reactor. También tenían el programa de aviación, ya sabes, para la adquisición de cazas Mirage por un lado, y por otro, la doctrina militar de que las armas suizas nunca deben utilizarse fuera de Suiza, solo si somos atacados en nuestro propio territorio. ¿Qué significaría eso si tuviéramos armas nucleares? ¿Sabes? ¿Lanzarlas contra nosotros mismos? Ese tipo de cosas. Entonces se les encendió la bombilla y pensaron que quizá esas armas no eran tan útiles como les gustaría creer y las abandonaron. ¿Tienes esperanza de que quizá no hoy, ni mañana, pero dentro de 50 años, dentro de 80 años, los Estados Unidos también puedan en algún momento renunciar a esas armas? Simplemente decir, no funcionó. Sí, no serían los Estados Unidos que conocemos. Así que esa es la salvedad. Y sigo diciéndole a la gente, mi esposa y yo trabajamos bastante en el Tratado de Prohibición, el TPNW, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Pero los Estados Unidos tal como los conocemos nunca firmarán ese tratado. Exacto. Y no en nuestra vida. Pero los Estados Unidos tal como los conocemos, has planteado un marco temporal de 5 años aquí,
no van a durar 50 años. Exacto. Quiero decir, estamos sumando, ¿qué es? $1 billón de nueva deuda cada 150 días o algo así. Y esto, por supuesto, está en la base de gran parte de lo que hace este presidente. A lot of what this president is doing. And he has to keep plates spinning. Y tiene que seguir manteniendo los platos girando o enfrentarse a un ajuste de cuentas. Y ese ajuste de cuentas se acerca. Puede llegar por medios económicos, puede llegar por medios medioambientales. Estamos sentados sobre una catástrofe medioambiental en constante crecimiento. Y socialmente estamos en un punto en el que el nivel de nihilismo, por un lado, como han señalado Emmanuel Todd y otros, y la desesperación y falta de futuro de nuestros jóvenes, por otro, son incendiarios. Es una situación explosiva. La gente no puede esperar casarse, tener una casa, hijos. Miran a su alrededor y ya sabes, un buen trabajo, al menos el buen trabajo de ayer, puede estar convirtiéndose en ser barista. Pero ahora no puedes hacer eso y en realidad vivir bajo techo y comer en muchas de nuestras ciudades. En Santa Fe, donde viví durante mucho tiempo, bueno, es algo muy personal. En 1972 podías alquilar una casa pequeña, algo modesta, pero ordenada y limpia, por $75 al mes, justo en el centro de Santa Fe, lo que te daba acceso a pie a todo lo que pudieras necesitar. Y ahora puedes llegar a pagar $1,800 al mes por un estudio en una caja en algún lugar, a cierta distancia del centro de la ciudad. Tendrías que tener coche. Por supuesto, la atención sanitaria es muy cara, a menos que seas lo bastante pobre como para recibir Medicaid. En conjunto, vivir se ha vuelto muy caro. Y a todo esto hay que añadir los 5,000 empleados de Los Álamos que se desplazan a diario porque no pueden permitirse vivir en Los Álamos. Y están haciendo subir los precios del mercado inmobiliario, al igual que los pocos afortunados que compran sus segundas residencias y cosas por el estilo. El resultado es una ciudad inhabitable, con gente que tiene que desplazarse largas distancias, 80, 160 kilómetros cada día, de ida y vuelta para trabajar en Los Álamos ahora, porque no pueden permitirse vivir allí. No hay espacio para vivir. Y existen todas estas contradicciones que, bueno, me he desviado hacia nuestra situación muy local. Pero a nivel nacional, los jóvenes no ven un futuro en el que puedan invertir con confianza. La gente está inquieta. Y creo que hay centros de propaganda que intentan decirles contra qué deberían rebelarse. Pero por debajo de todo eso, la insatisfacción, la sensación de que el futuro ya no es lo que era, es real y fuerte. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto? Vale, de acuerdo. Así que, en cierto sentido, lo que estás diciendo es que el trabajo que hay que hacer es la preparación para el futuro, una vez que esta sociedad haya cambiado en lo que respecta a las armas nucleares. Sí, y para ayudar en ese proceso, para darle vida, para hacer lo que podamos como comadronas y como faros, por así decirlo, para facilitar la transición lejos de la violencia y el militarismo que realmente han desangrado el futuro de este país en un 1,5%. Y supongo que el lado positivo del señor Trump es que al menos lo dice abiertamente. Necesitamos un presupuesto de defensa de $1,5 billones. Pero ¿qué demonios? Esto no puede sentar bien en su base MAGA. No votaron por un montón de guerras extranjeras más. Puede que no tengan claro cómo hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, pero creo que la mayoría de ellos, según nuestra organización informal, sugiere que la base MAGA no está de acuerdo con lo que Trump está haciendo en política exterior o de defensa. Bien, entonces, la asistencia en el parto y quizá también la reflexión colectiva sobre cómo hacer la transición hacia el estado posterior. Porque como otras grandes potencias, tenemos que hacer la transición. Quiero decir, la Unión Soviética tuvo que hacerlo. Simplemente no había manera de evitarlo.
Así que, dado que volvemos a estar en aguas similares, el deber de gestionar un Estado con armas nucleares es enorme, ¿verdad? A nuclear weapon state is tremendous, right? It is. It is the duty, and I'm glad you used that word. Lo es. Because Es el we're deber. gonna hear more. Y me alegra que hayas usado esa palabra, porque es una palabra que vamos a oir más. Quizá conozcas a la filósofa francesa Simone Weil, a quien de Gaulle pidió que escribiera un libro sobre la reconstrucción de Francia. En sus primeras páginas, empieza diciendo que los derechos humanos, que establecimos como fundamento en 1789, deben repensarse y que la responsabilidad es un concepto más fundamental y duradero sobre el que basan los derechos. Y sabemos que Gandhi y otros dijeron lo mismo. And we know Gandhi and others said the same thing. Una forma de avanzar en esto es algo que ya ayudaste a hacer con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Ya sabes, se trata de empezar con esas fuerzas internacionales que están alineadas, crear el marco y hacer que, cuando Estados Unidos esté preparado, pueda incorporarse. Es como decir aquí, la mesa ya está puesta, la hemos preparado, nos gustaría que te unieras a nosotros. Pero empezamos a construir eso, ¿verdad? Así que esa sería una forma de avanzar. Sí. Yes. I want to go back to something that's Quiero volver a algo que es inmediato y que no debería dejar sin mencionar. Por favor, tiene que ver con la expiración del nuevo START. Sí, es difícil fabricar nuevas armas nucleares, pero no es tan difícil cargarlas. ¿Qué opinas? Bueno, el nuevo START limitó el número de ojivas en los misiles estadounidenses. O, digamos, ya estaban más o menos limitadas antes, pero el nuevo START lo formalizó. No quiero atribuirle demasiado mérito al nuevo START por el desarme. Así que, digamos que hay 3 o 4 ojivas en cada misil Trident de los submarinos de la clase Ohio. Pueden llevar hasta 8 ojivas. Submarines, they can carry up to 8, and some say, with diminished range up Y algunos dicen que con un alcance reducido hasta 12, los BW-76, las ojivas de menor diámetro y más ligeras. Así que Estados Unidos tiene en reserva ligeramente más ojivas y bombas de las que tiene desplegadas en este momento. Podría desplegarlas todas y así duplicar, o incluso más que duplicar, el número de ojivas nucleares desplegadas en un plazo relativamente corto, digamos un par de años. Algo que aprendí ayer y que me resultó inquietante, y debería haberlo sabido antes, pero hay demasiado que saber. Está en la página 52 de la versión en PDF del proyecto de ley de reconciliación de Trump del pasado julio, la gran y hermosa ley. Exige que la Marina reabra 4 tubos de misiles en cada submarino Trident, que se habían cerrado como parte del cumplimiento del tratado New START. as part of compliance with the New START treaty. Russia had complained, Ambassador Antonov. Rusia se había quejado, embajador Antonov, de que, bueno, ya sabes, está bien que tengamos menos tubos de misiles, pero podríais volver a habilitarlos muy fácilmente. Y ahora hay $62 millones asignados, que pueden empezar a gastarse a partir del 1 de marzo, y que, según este proyecto de ley, deben destinarse a reabrir esos tubos de misiles. Eso añadiría 56 misiles Trident más a la flota estadounidense, cada uno de los cuales podría llevar hasta 8 ojivas. ¡Qué demonios! En fin. Y además, podría haber otros 50 silos, y no estoy seguro de que todos estén en buen estado, pero hay 50 silos adicionales y suficientes Minuteman III de sobra. Also extra and enough extra Minuteman IIIs. So, and Básicamente, las ojivas y bombas que Estados Unidos tiene en reserva son las que pueden desplegarse con un aviso relativamente corto. Así que tenemos un problema político inmediato: evitar la carga y la expansión de fuerzas, lo cual sin duda será percibido por Rusia y por China, y los estimulará en la medida en que aún no lo estén. Pero creo que Rusia está observando muy de cerca. Eso es lo que han dicho. No vamos a hacer nada irresponsable. Y es la palabra que usan. Observen esto con responsabilidad. Bueno, creo que en Estados Unidos tenemos un problema inmediato al intentar detener esto. No queremos más armas nucleares desplegadas. trying to stop this. We don't want more deployed nuclear weapons.
It's so dumb because like deploying Es una tontería, porque desplegar más de estos solo aumenta el riesgo de un accidente. Y no aumenta la seguridad en absoluto, porque las armas de las que hablamos son armas estratégicas. Tanto Rusia como China tienen capacidad de segundo ataque. Incluso si les disparas todas, incluso si destruyes por completo sus países, ellos seguirán respondiendo, y Washington arderá hasta los cimientos. Así que no aumenta la seguridad real. Lo único que hace es volver más probable un accidente, no solo uno en el que disparen a alguien más, sino uno en el que una de estas cosas explote dentro de Estados Unidos. Pero creo que eso se les escapa a muchos de ellos, especialmente a los estrategas que se supone que deberían saber estas cosas. Yes. Well, in the career and profit-oriented Sí, bueno, en el ambiente orientado a la carrera y al beneficio del reciente llamado Cumbre de Disuasión Nuclear a la que asistí, dijeron que construir nuevas armas nucleares rápidamente iba a ser una señal de determinación. Así que este asunto de mostrar determinación se aplica en todos los ámbitos y es una especie de mojo psicopolítico o algo así que abre puertas en este país, aunque no tenga ningún sentido estratégico. opens doors in this country, even though it makes no strategic sense. It's immaturity. It's the act of a Es inmadurez. Es el acto de un adolescente dominado por la pubertad que cree que el mundo mejora si él grita más fuerte. Lo siento, es solo que, ya sabes, he tenido un par de conversaciones recientemente sobre las necesidades psicológicas y emocionales de algunas de las personas responsables de algunas de estas decisiones. Y también como civilización, cómo te miras a ti mismo y a los demás, y cómo te posicionas, y así sucesivamente. Pero tenemos que ir terminando. Me alegra que me hayas dado todas estas ideas tan útiles. También sobre todo los obstáculos a los que por suerte se enfrenta esta industria. ¿Hay algo que te gustaría añadir en este punto que aún no hayamos tratado y que sea importante mencionar? Creo que debemos entender que la era de la hegemonía estadounidense ha terminado, que el mundo realmente ha cambiado, y creo que más gente lo comprende que la que no. Así que hay una especie de tendencia a trincherarse, como solemos decir en este país, en Washington. Necesitamos entrar en ese círculo y hablar con ellos sobre la necesidad de prudencia, no de fanfarronería. Creo que podemos intentar fomentar la comprensión. Es decir, creo que los ciudadanos deben ir a Rusia y traer sus impresiones. La gente necesita hablar entre sí. Tenemos que organizar intercambios culturales, hacer este tipo de cosas. Y con el tiempo, conseguir que algunos miembros del Congreso vayan también. Así podrán ver las estanterías llenas en los supermercados, la gasolina y a la gente ocupándose de sus asuntos, igual que en cualquier otro lugar. Much the same as everybody does everywhere else. ¿Sabes lo que hacemos? ¿Sabes lo que hacemos? Como cada congresista está más o menos obligado a ir y viajar a Tel Aviv, simplemente añadimos Moscú y Pekín al plan de viaje y regresamos por el Pacífico. Quiero decir, ¿no sería eso más útil? Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Greg, para quienes han escuchado hasta aquí, muchísimas gracias a todos por quedarse. Para quienes lo han hecho, puede que estén interesados en más de tu trabajo. ¿Dónde deberían ir para encontrarte? Sure. On the web at Claro, en la web de LAS, que significa Los Alamos Study Group, .org. Si estás aquí en este país, nos encantaría que las organizaciones respaldaran nuestro llamamiento a la cordura, no a la producción nuclear, que puedes encontrar en stopthebomb.org. Tenemos un pequeño movimiento aquí, y en la página web hay más información de contacto. So on the website there's more contact information. Pondré todos estos enlaces en la caja de descripción de abajo. Todos, stopthebomb.org, stopthebomb.u y Firmad. Greg Mello, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal Lotas.